Ya muchachos, vamos a partir con el ejercicio propuesto 2, que es el de clase. Nos dicen crear una clase llamada bus, la cual permita registrar 40 personas que viajan en un bus. Y el modelo de clase que nos dan es el que está ahí. Una clase bus y una clase persona. Por lo tanto, lo primero que nos dicen es que para cada persona se registra lo siguiente. Para cada persona vamos a necesitar un atributo que va a ser el nombre y el descuento, y de tipo string y boolean respectivamente. Los comportamientos, que van a ser los métodos que vamos a implementar, va a ser un constructor sin parámetro, un constructor con parámetro y los get y los set. Y para el bus necesitamos el valor de pasaje y los clientes, que en este caso son 40 clientes. Acá habla de cliente y acá habla de pasajero. Es el mismo concepto. Lo vamos a dejar con un solo nombre para que no se produzcan confusiones. Y vamos a tener el comportamiento de poder agregar un pasajero, ver la ganancia y, bueno, los que tiene 10% de los pasajeros que tiene descuento. Entonces vamos a tener que construir un menú con esas propiedades. Eso es el sistema completo que vamos a realizar. Lo primero que vamos a trabajar, bueno, vamos a buscar la consola. La consola dijimos que estaba en el Google Docs, tinyurl.com/inacat 2013. Es de la semana. Programa 1. Descargan la consola. Vamos a crear un proyecto. Va a ser ejercicio propuesto 02B. Ejercicio propuesto 02. El B, porque tiene más de... Y lo vamos a dejar crear la clase principal, que se va a llamar de la misma forma. O si quieren puedo ponerle main. Lo primero que vamos a hacer es agregar la consola. Entonces, librería, agregar jar folder y descargamos la consola, agregamos la consola que descargamos. Una vez que esté en librerías, agregamos la referencia. Y acá era public static console c igual a new. Esta es práctica guía 02. No es necesario que vayan copiando todo, prefiero que pongan atención antes que estén siguiendo. Eso lo voy a publicar en el video y el ejercicio resuelto. Vayan tomando apunte de lo que necesiten acordarse después. Entonces tenemos la consola ya agregada. Lo primero que nos dicen es que vamos a tener una clase persona. Y la clase persona tiene un nombre y un descuento. En este caso, acá habla de personas, después acá habla de cliente y después acá habla de pasajeros. Son tres cosas, pero en el fondo es lo mismo. Son los pasajeros que van a ir en el bus. Por lo tanto, vamos a unificarlo y vamos a crear una clase nueva en el Java Class y le vamos a poner pasajero. Pasajero. La clase se crea vacía. Por lo tanto, tenemos que agregarle los métodos y los atributos que nos dicen acá. Lo primero que nos dicen es que el pasajero va a tener un nombre que va a ser un string y va a tener un descuento que va a ser un boolean. Por lo tanto, necesitamos agregarle un nombre y un boolean que va a ser el descuento. Con eso ya tenemos los dos atributos que nos están pidiendo.
Después nos piden los constructores, con y sin parámetros. El constructor lo podemos generar de forma automática en NetBeans si apretamos control y espacio. Nos va a salir ese menú y ahí escogemos el constructor sin parámetros, control espacio y el constructor con parámetros. Entonces lo genera de forma automática. Una vez que tenemos los dos constructores, tenemos el nombre, el descuento, vienen por parámetros, va a generar el constructor con parámetros y el segundo que es el sin parámetros. Los get y los set. Y los get y los set también los genera de forma automática. Si nosotros vamos a refactor, refaccionar, si lo tienen en español, y encapsular. Ahí me va a salir esta pantalla en la cual nosotros marcamos los que queremos, normalmente son todos, los get y los set. Los comentarios los pueden marcar como quien no los marque. En este caso, como son ejercicios chicos, le estamos sacando los comentarios. La visibilidad de los campos tiene que estar privada. Normalmente viene privada, asegúrense que esté privada. Y hacemos el refactor. Y nos va a crear los get y los set. Se fijan en el caso del descuento, en vez del get le pone is. Normalmente esa notación es cuando es un booleano. Cuando es booleano, en vez de get le pone is. Y en el fondo nos pregunta si es un descuento. Y eso va a retornar verdadero o falso. Entonces ahí tenemos listo el constructor, los constructores del pasajero más los get y los set. Si se fijan, todo eso lo genera el NetBeans de forma automática. Con el control espacio, los constructores, y con el refactor, los get y los set. A mí no me tiró is, me tiró cualquier. Sí, depende de la versión del NetBeans. Entonces tenemos los constructores, los get y set. Luego nos piden un bus. Por lo tanto vamos a tener que crear otra clase. Esa clase se va a llamar bus. Y nos dicen que tiene un integer que va a ser el valor del pasaje y un listado que van a ser 40 clientes. Es integer, valor pasaje y clientes, que acá son pasajeros, que va a ser, ¿cómo se llama acá? Clientes, pasajeros. Y nos dice que son 40. Ahora, nosotros acá no podemos marcar la cantidad de pasajeros directamente, como está acá. Porque cuando nosotros declaramos el listado de pasajeros, no le decimos cuántos son, solamente le decimos que van a ser pasajeros. ¿Sí? Otra cosa, dijimos que los arreglos pueden ir declarados ahí, como puede ir declarado ahí, de cualquiera de las dos formas. Ahí tenemos los atributos que nos dan, el valor del pasaje y los clientes, que acá le llamamos pasajeros. Vamos a hacer los get y los set y los constructores. Nuevamente, control espacio nos da el constructor vacío, control espacio nos da el constructor con parámetros. Ahora nosotros no vamos a generar este constructor con parámetros porque normalmente uno no le pasa todo el listado de pasajeros al tiro. Acá tenemos un método para poder agregar pasajeros. Por lo tanto, el menú nos va a permitir establecer el valor de pasaje y agregar el pasajero. Por lo tanto, no vamos a usar un constructor con parámetros. Vamos a eliminar ese constructor. Una vez que tenemos el constructor creado, vamos a hacer los get y los set. Refactor, encapsular, seleccionar todo, refactor. Y acá nuevamente vemos los que vamos a ocupar y no. El get valor del pasaje, sí, porque tengo que saber cuánto vale. El set también, porque puedo cambiarlo. El get listado de pasajeros y el set listado de pasajeros, dijimos que ese no lo íbamos a ocupar. El get todavía no nos están pidiendo imprimir todo, lo vamos a sacar hasta que lo ocupemos.
Una vez que definimos ya la clase básica del bus, tenemos que agregar un comportamiento. Y el primero es agregar pasajero. Dice, permite especificar un número de asientos y la persona que ocupará el lugar. Note que no es posible vender un asiento ya ocupado. Por lo tanto, tenemos que definir asientos ocupados y asientos que no están ocupados. Nosotros sabemos que tenemos 40 asientos. De ahí tenemos que pedir public, voy mientras tanto, agregar pasajero. Y acá enviamos un pasajero y enviamos el número de asiento. Entonces, en el fondo, lo que yo quiero acá es retornar. Voy a enviar el pasajero que quiere comprar el asiento con el número de asiento que quiero comprar, y el método agregar pasajeros me va a mandar un mensaje si es que se puede agregar o no. Voy a cambiar esto a string. Entonces, ¿cómo sé yo si es que el pasajero, si es que el asiento está ocupado o no? Vamos a tener que inicializar el arreglo. Entonces, cada vez que nosotros ocupemos el arreglo, acá vamos a crear this.valor de pasaje. Lo voy a inicializar en 0. Y el punto y coma. Y this.pasajeros igual a new pasajeros. Y acá le vamos a dar la cantidad, que acá nos dicen que son 40. Ahí nosotros sabemos que son 40 pasajeros. Ya tenemos definido el tamaño. Por lo tanto, cuando nosotros nos den un número de asientos, tenemos que ver si ese asiento está ocupado o no. Entonces, si yo quiero ver si está ocupado o no, tengo que preguntar por el asiento que me están pidiendo. Pasajeros en la posición número de asiento. Si es que es nulo, significa que no hay nadie en ese asiento. Voy a pedir, por ejemplo, el asiento 15, el número de asiento, el pasajero en la posición 15. Si es nulo, me va a decir que no hay nadie en ese asiento. Por lo tanto, sí puedo venderlo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos preocuparnos ahí? De un detalle más que nada estético, es que cuando nosotros agregamos un asiento, yo voy a agregar asientos del 1 al 40, pero el vector, ¿qué posiciones tiene? Del 0 al 39. Entonces tengo que modificarlo en 1. Número de asiento, menos menos. Le resto 1. Entonces, bueno, para no perder el número de asiento, lo voy a número, o le voy a poner índice, es igual a número de asiento menos 1. Y acá ocupamos el índice, para que se mantenga el número que viene por pantalla. Si quiero el asiento 1, le voy a restar 1 y voy a usar el índice 0, por lo tanto veo el listado en la posición 0. Si es que sé que es nulo, vamos a retornar OK. Mientras tanto, de ahí vamos a hacer la implementación. Y si es que no es nulo, vamos a retornar error. Entonces eso es lo primero que podríamos probar, si es que el asiento está desocupado o no. Ahora, antes de terminar de implementar el método, vamos a construir el menú, que me dice construir un menú con las siguientes opciones: establecer el valor de pasaje, agregar pasajero, ver ganancia y salir. Y el menú lo hacemos en el main. Por lo tanto, acá vamos a ingrese opción, y son 4 opciones.
La 1 es establecer valor del pasaje. La 2, agregar pasajero. La 3, ver ganancia. La 4, bajar como la 0, salir. Entonces ahí tenemos el menú, que es lo que yo puedo hacer. Luego, como cualquier menú, tenemos que leer la opción c.real integer. Vamos a leer la opción y mientras la opción sea distinto de 0, vamos a ejecutar las opciones. Si la opción es igual a 1, a 2 y a 3. Ahí vamos a hacer después las condiciones que tengamos que hacer. Y finalmente, antes de salir, tenemos que volver a mostrar el menú. Y volver a leer la opción. Eso lo único que va a hacer es mantenernos en el menú mientras no ingresemos un 0. Cuando ingresemos un 0, se va a salir. Y cuando se salga, cerramos. C.close. ¿Dime? En el caso que alguien ingresa otro número que no sea 0, en el caso de que está en el otro menú. No va a hacer nada. No. Entonces vamos a probar primero el menú. Nos sale ahí, ingrese la opción. Mientras tanto, obviamente no está haciendo nada. Se va a quedar ahí pidiéndome valores hasta que ingresemos un 0. Cuando ingrese el 0, termina. Entonces ese es la primer vestigio de interfaz. Después tenemos que ver estamos probando el agregar pasajeros. Entonces, como vamos a probarlo, vamos a crear un bus igual a new vamos a crear un bus y a ese en agregar pasajero vamos a crear un pasajero, mientras tanto lo vamos a crear directo. Una vez que nos aseguremos que funciona, le vamos a agregar los datos para poder leerlo de pantalla. Entonces el nombre, pasajero 1 y con descuento. Entonces cuando nosotros tenemos creado el pasajero podemos agregar un pasajero. Entonces primero me pide el pasajero P y el número de asiento. Vamos a probar con el asiento 10. Ahí vamos a probar si nos funciona este método. Va a llegar el 10, va a ir al método agregar pasajero. El método agregar pasajero al 10 le va a restar 1, va a buscar en la posición 9 y si la 9 está vacía me va a decir OK. Si es que no está vacía me va a retornar error. Y ese mensaje lo desplegamos por pantalla. Entonces la posición 10, agregar pasajero, me dice que está desocupada, ¿sí? Porque no hay nadie en el asiento 10. Entonces primero, el ver en la posición, la está viendo bien. Ahora tenemos que guardar a ese pasajero ahí, para que no se pueda ocupar nuevamente la misma posición. Por lo tanto, como tenemos un pasajero y tenemos un arreglo, dis.pasajeros en la posición índice igual a
P. P es el pasajero que está llegando. Y mandamos un mensaje, por ejemplo, asiento vendido. Y acá le voy a poner el número de asiento. Y acá es número de asiento. Entonces va a decir asiento 10 vendido. Si yo trato, vamos a probar nuevamente eso, agregar pasajero, asiento 10 vendido. No nos pidió el asiento, pero nosotros lo tenemos por duro. Si trato de vender el mismo asiento de nuevo, ahora me sale error, porque ya está ocupado ese asiento. Entonces no me permite ocupar el mismo asiento dos veces. Entonces la primera vez sí lo permite vender y la segunda vez no. Entonces ahora cambiamos los mensajes para que sean un poco más agradables. Le ponemos asiento 10 ocupado. Entonces ahí tenemos el agregar pasajeros. Transforma el número a un índice, el índice lo ocupamos para el vector. Si es que está desocupado, lo ocupamos y mandamos el mensaje de que se vendió correctamente. Si es que no, mandamos el mensaje que está ocupado. Entonces ahí nos debería salir agregar pasajero, asiento 10 vendido. Le ponemos agregar pasajero nuevo, asiento 10 ocupado. Entonces ya tenemos la primera funcionalidad lista. ¿Qué nos falta para que eso esté completo? Poder crear el pasajero en la medida que se ingrese. Entonces acá le pedimos ingrese número de asiento, ingrese nombre del pasajero y tiene descuento. Un 1 sí, un 2 no. Entonces primero ingresamos el número de asiento, número de asiento, luego ingresamos el nombre del pasajero, string, nombre, pasajero, c.real string, y luego ingresamos si tiene descuento. Tiene descuento. Siempre es bueno cuando es un verdadero o un falso ingresar un número, en vez de pedirle que escriba true o que escriba falso. Entonces nosotros ese número lo pasamos después a un booleano. Boolean, por ejemplo, con descuento igual a falso. Asumimos que no tiene descuento. Y si tiene descuento es igual a 1. Con descuento igual a verdadero. Entonces ahí estamos transformando, digamos, el entero a booleano. Por lo tanto, ahora cuando creemos el pasajero, acá va a ir el nombre del pasajero. Y en vez de verdadero o falso, va a decir con descuento. Y al agregar el pasajero, vamos a agregar pasajero P y en vez del 10 va a ir el número de asiento. Entonces ahora ya debería estar completo el ítem 2. Agregar pasajero, ingresa el número de asiento, el 10,
Ingresa el nombre del pasajero, Juan. ¿Tiene descuento? No. Asiento 10 vendido. Si queremos agregar otro pasajero, número de asiento 10. Nombre del pasajero, Pedro. ¿Tiene descuento? Sí. Asiento 10 ocupado. Entonces no puede vender el asiento 10. El profesor no puede mandar el mensaje de que el asiento está ocupado cuando ya se ingrese el número de asiento. Sí, se puede, pero tenéis que agregar otro ciclo dentro de esto. Como el agregar pasajero te pide al tiro un pasajero, tendrías que realizar otro método que se llame validar asiento. Ya. Y lo único que haga es lo mismo que está hecho en el bus. Esto mismo, pero que al final retorna verdadero o falso, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces ahí tú te aseguras de no pedirle los datos hasta que esté claro que el asiento está disponible. Ahora, lo mejor que eso podríamos ver, por ejemplo, mostrar todos los asientos que están desocupados en el menú. Entonces, si quisiéramos hacer eso, le podemos agregar otra opción, ver disponibilidad. Y le vamos a poner con el 4, por ejemplo. Entonces vamos a hacer una opción 4. Y vamos a imprimir un método que se llama del bus. Le agregamos un método public string ver disponibilidad. Y la disponibilidad en el fondo es que imprima todos los asientos y cuáles están ocupados y cuáles no. Entonces ahí hay que imprimir nomás de 0 hasta 40, que es la cantidad de asientos que tiene el bus. Y acá sería, voy a hacer una variable s. S le concatenamos un corchete con el número de asientos, que sería más el i. Ahí lo mencionaste con chile. Claro, para que se note el número, ¿no? Y le vamos a hacer que completena y después retorna el S. Ahí vamos a ver, primero debería imprimir solamente los números. ¿Para qué el Para que haga un enter. 4, disponibilidad. Me falta imprimir un resultado. Retorna el S y en el main bus.ver disponibilidad. Entonces ahí me está mostrando el LHN, lo que hace escribe uno y lo escribe al lado. Puede ser mejor que lo escriba hacia el lado para que no se salga de la pantalla. Y ahí tenemos la disponibilidad. Ahora, ¿qué detalle? Que ahí tenemos desde el 0 hasta adelante. En realidad tiene que ser desde el 1. Por ejemplo, este es Pero no es posible mejor hacer la expresión de muestra allí desde el 1 y sube el 1. no, porque el vector no parte del 1, parte de 0. Entonces, integer asiento es igual a i más 1. Y ahí tenemos la disponibilidad de los asientos. Desde el 1 hasta el 40.
Ahora, para marcar los que están ocupados, le agregamos un if, ¿no? Para que veáis que son picantes los programas de Toolbox. ¿Sí? En una tarde tenía el programa listo. Para marcar si es que está ocupado o no, basta con colocar una condición, que es la misma que teníamos acá arriba. Si el índice, que acá es i, es igual a null, significa que el asiento está disponible. Por lo tanto, ponemos el asiento. Si es que no, me falta S con S. Si es que el asiento no es null, significa que está ocupado. Por lo tanto, lo único que marcamos es una X. Entonces ahí vamos a ver que el asiento no está disponible. Entonces, ver disponibilidad, están todos disponibles. Después agregar pasajero, el asiento el 10, nombre pasajero, descuento, asiento 10 vendido. Ver disponibilidad y ahora el 10 está marcado. Entonces, este lo descargan y lo van a vender se lo van a vender a Pullman. A Carmelita. Con eso están listos para hacer la empresa de uso. Entonces ya tienen la disponibilidad asegurada. Con eso pueden ir visualizando los que están disponibles o no. Si quiero agregar otro, número asiento, el 15, nombre pasajero, descuento. Y los debería ir marcando todos los que ya no están ocupados. Profe, los números igual se pueden dejar así. Como por... Ahora que tenemos la forma del bus, puede hacer. Ahora que parezca el bus, Claro. sí, así 4, así un enter, 4 van, 4 van, 4 van. Y ahí te van quedando como si fueran bus. Claro, le poní un if. Poní si el i módulo de 4 es igual a 0, que es múltiplo de 4. Bueno, si el asiento. Al S le concatenáis un enter. En el fondo es slash n. Y más igual. Y ahí te quedan los 4 por fila. Para que quede, hay que poner el 01. Podéis poner el 01, 02 y ahí hay un comando que se llama number format. Entonces con eso ya tienen la disponibilidad del bus. El establecer el valor del pasaje es el más sencillo porque es directamente pedir el valor y agregarlo al... Entonces el 1 es ingrese el valor del pasaje. Valor pasaje es igual a c.react integer. Y después bus.set valor pasaje, valor pasaje. Ahí se agrega el bus, el nuevo del pasaje. Sí. Valor de pasaje actualizado. Entonces eso es directo. Se lee el valor desde pantalla, lo guardamos en una variable, le pasamos la variable al set valor pasaje y mandamos un mensaje que está el valor listo. El 3 es ver ganancia. Y la ganancia se calcula del valor del pasaje multiplicando por la cantidad de pasajeros y además se cobra un 10% menos a los pasajeros que tienen descuento. Entonces tenemos dos alternativas.
Una es ir contando los pasajeros en la medida que vamos agregándolos al bus. Entonces, si yo agrego uno, lo cuento. La otra es que cada vez que me piden agregar un pasajero, yo lo agrego nomás y cuando me piden calcular la ganancia, cuento cuántos son los pasajeros que están. Entonces, vamos a hacer la segunda forma, que es calculando. Entonces, la opción 3, se fijan, el main hace la menor cantidad de cálculo posible. Lo único que hace es pedirle al bus calcular ganancia. Y este método en el bus public string calcular ganancia vamos a ocupar lo mismo. Partimos con un string vacío, definimos un ciclo que va a recorrer todo el bus, calculamos el asiento, que acá no es necesario porque no tenemos información por asiento, y preguntamos si es que el pasajero es distinto de nulo. Si el pasajero es nulo, significa que el asiento está desocupado, por lo tanto no hay nada que sumar. Definimos una variable ganancia igual a 0. Si el pasajero no es nulo, significa que hay un pasajero ahí, por lo tanto tenemos que ver la ganancia. Por lo tanto, va a ser el valor del pasaje menos el descuento si es que tiene descuento o no. Entonces, if, bueno, vamos a calcular el descuento. El descuento es igual al 10% del valor dis.valor del pasaje por 0.1. Eso es el descuento que va a tener. Ahora, esto es un entero. Esto es un decimal. Por lo tanto, el descuento nos va a dar con decimales, ¿cierto? Por lo tanto, para asegurarnos que sea entero, tenemos que hacer la transformación. Porque como acá usamos entero para las monedas, si que es 50,5, al final es 50, ¿no? Entonces, o 51. Pero acá vamos a usar solamente el valor entero del cargo. Si es que el pasaje vale 5.000, acá me va a dar el 10%, 500, y eso va a ser el descuento. Por lo tanto, si es que el pasajero no es nulo, tenemos que preguntar ahora si el pasajero punto is descuento. El is no suena mucho, así que lo voy a cambiar a 100. Entonces acá voy a preguntar si el pasajero en el asiento 1 tiene descuento, ¿sí? Si es que tiene descuento, podemos calcular pasaje con descuento es igual a dis.valor pasaje menos el descuento. ¿Sí? O si no, pueden hacer un solo cálculo que sería el pasaje por 0,9. Y esta línea que voy a hacer está de más, pero la voy a escribir solamente para que tenga más sentido el código. Pasaje sin descuento. Entonces voy a tener el pasaje con descuento y el pasaje sin descuento. El pasaje sin descuento va a ser el mismo valor del pasaje. El pasaje con descuento va a ser el valor del pasaje menos el descuento. Solamente para ordenar el código. Entonces, si el pasajero tiene descuento, la ganancia es igual al... Bueno, le sumo
más igual al pasaje con descuento, porque tiene descuento. Si es que no, la ganancia le sumo el pasaje sin descuento. Si es que el pasajero tiene descuento, voy a sumar el pasaje con descuento. Si es que no tiene descuento, voy a sumar el pasaje sin descuento. Si es que el asiento está desocupado, voy a pasar al siguiente asiento. Y ahí vamos a calcular inmediatamente el total. Y al final retornamos, bueno, si es que puedo mandar la ganancia del bus es más ganancia. Y ese mensaje se despliega en la opción 3. Entonces, probemos. Primero, ver ganancia. La ganancia del bus es 0, porque no hay nadie dentro del bus. Agregamos un pasajero. Establecer el valor de pasaje. 1. Vamos a poner que es de 1000 pesos. Valor de pasaje actualizado. Ahora agregamos un pasajero. Número de asiento 5. Nombre del pasajero. ¿Tiene descuento? No. Asiento 5 vendido. Vemos la disponibilidad y ya ahora está vendido. Vemos la ganancia 1000, que es una persona adentro del bus y sin descuento. Agregamos otro pasajero. Asiento 6. Peter, ¿tiene descuento? Sí. Ver ganancia 1009. El primero 1000 y el segundo 900, porque tenía un 10% de descuento. Y en la disponibilidad aparece vendido el 5 y el 6. Entonces ya tenemos el menú completo. Establecer valor pasaje, agregar pasajero, ver ganancia, ver disponibilidad y salir. Después de eso ya es empezar a arreglar algunos detalles de navegación, por ejemplo, que yo no pueda vender un pasaje si es que no he establecido el valor del pasaje primero. Que yo no tenga para qué preguntarle el nombre y el descuento si es que el número de asiento ya está ocupado. Ese tipo de cosas que uno podría ir mejorando, se pueden ir agregando a las mismas condiciones. Por ejemplo, en el caso de la opción 2, uno podría preguntar si es que está seteado el valor de pasaje, y si es que no está seteado no hace nada. Cosa de que podamos asegurarnos de que primero tenga que ingresar el valor de pasaje. Para el número de asiento igual, podríamos agregar un método que haga lo mismo que está acá, que era el agregar pasajero, pero en vez de que busque y agregue, que retorne verdadero o falso nomás si es que está disponible o no. Profesor, se puede hacer, por ejemplo, dos menús, uno que diga ingresar el valor del pasaje y salir, y que si se ingresa el valor del pasaje, que de ahí recién me mande el segundo menú para agregar personas, ver ganancias y ver disponibilidad. Sí se puede, pero el problema es que si es que yo quiero volver a cambiar el valor del pasaje, tendría que salir de un menú, devolverme al otro. Ah, ya. Entonces siempre es mejor tener todo disponible, ¿no? Claro. Si es para todo el mundo más. Si le ponéis más menús, los vaya a marear más. Más se demora. Entonces ahí ya tenemos la funcionalidad completa. Desea anillo, falta uno. Claro. Con flores o sin flores. Con flores.